Continuamos con más información y nuestro siguiente entrevistado, Horacio Facio, economista y filósofo que está en comunicación con nosotros. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Denominaste el robo del siglo el veto a la ley jubilatoria. ¿Por qué? A ver, vamos a hablar un poco de lo que veníamos hablando con muchos analistas. No es un veto inteligente el decir no a todo. Contame cómo lo estás viendo vos. Bueno, muy bien. El robo del siglo, como así lo menciono, es curiosamente tanto con la ley jubilatoria sin veto como la ley jubilatoria con veto. Es decir, acá no se le está echando la culpa a la actual administración. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hablo de un robo importante? Porque de 2017 a 2023, es decir, los últimos 6, 7 años que atraviesa diferentes administraciones, diferentes gobiernos, la baja real de las jubilaciones fue del 35% promedio. 35% promedio de todas las jubilaciones. Esa pérdida, el 35%, no se revierte ni con la ley jubilatoria sin veto, ni con la ley jubilatoria con veto. Lo que planteo a modo de aporte a la discusión es que con un veto imparcial, inteligente, el gobierno podría haber alcanzado varios objetivos, porque no es el culpable de esta pérdida fenomenal del 35% real, que no se va a recuperar más. Es decir, quedó perdido, porque los ajustes son a partir de este año. Entonces, dicho esto, el gobierno podría haber reaccionado con un veto parcial, como decía, por ejemplo, vetando los artículos que requieren una pérdida, una erogación fiscal que pone en discusión o hace peligrar el equilibrio fiscal. Puede aducir también el incumplimiento de la ley de administración financiera, que obliga a toda ley disponer de los fondos necesarios para su financiamiento. Pero también podría, por ejemplo, podría no aceptar el pago de la deuda inmediato a las cajas jubilaciones provinciales, o el pago de los juicios en los próximos 6 meses pendientes. Podría haber planteado otros plazos. Eso lo podría haber hecho el gobierno en el contexto de un veto parcial. Y podría haber, de alguna manera, reconocido ese desfasaje del 8% de enero que el gobierno, digamos, no incluyó digamos, no está dentro de la posición del gobierno. Correcto. Es importante este 8%, aunque sea financiado. Después vemos cómo lo podía financiar. Ya hemos planteado en alguna reunión anterior que se podía financiar no generalizando el bono a todos los de la mínima, porque hay un buen porcentaje de los que cobran la mínima que tienen patrimonios que no requieren cobrar una mínima. Entonces, el gobierno hubiese podido decir: nosotros no somos parte de ese robo si reconocemos ese 8%, porque todo lo demás viene ajustado por el costo de vida. Resumiendo, para que se entienda, Santiago, a diciembre de 2023, la pérdida acumulada en términos reales de la jubilación promedio es del 35%. La actualización a partir de este año, tanto por el proyecto oficialista como el proyecto, tanto por el proyecto que salió del Senado y Cámara de Diputados, como del veto total del gobierno, esto no se va a ver reconocido. Es decir, la actualización por el costo de vida es a partir
de este año, a partir de este año. Lo de atrás es, a ver, es algo que no se va a reconocer, que está perdido. Por eso digo que es un robo del siglo, porque el robo del siglo, porque el 35% no es un dato menor. El gobierno podría haber sacado de alguna forma una posición más sólida si hubiese dicho, por ejemplo, reconociendo esa pérdida, que por otra parte no es culpable el actual gobierno, sino que es acumulada de gobiernos anteriores, podría haber dicho, está en estudio modificación de la ley de jubilaciones para extender la edad a 70 años, por decir algo, para poder financiar. Y de alguna manera muestra un interés para que al futuro cercano, pueda haber financiación genuina de fondos previsionales para reconocer progresivamente esa pérdida del 35% que hoy por hoy es como que se certifica y no se paga. Vamos a lo filosófico. Tomo tu imagen de que a los jubilados se les robó durante 6 años y le robaron la billetera. Pero es ilógico que si a vos te roba la billetera, alguien te venga a decir, ahora tenés que pagar la luz el doble. Pero pará, si me robaste la billetera, hoy me estás exigiendo que yo pague la luz cada vez más y además generaste una devaluación del 118% que también me impacta a mí sin tener billetera. Entonces la pregunta es, si durante 6 años no los cuidaron, ¿hoy se está cuidando o se hace más de lo mismo en cuanto al robo? Que coincido con vos, pero en este cambio de paradigma, vos le estás pidiendo a un jubilado que te dé la plata que le robaron. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Santiago. Y, vos mencionaste la palabra imagen, pero creo que la tenés claro. No es una imagen, es una realidad. Hubo una exacción del 35% en los ingresos reales de los jubilados. ¿Está? Eso no es una imagen. Lo que vos planteás muy inteligentemente, es un robo a cuotas, en pequeñas cuotas, en forma indirecta. Porque si yo tengo el ingreso penalizado por esa pérdida del 35%, en los últimos 6, 7 años, es decir, con los últimos 2 o 3 gobiernos, entonces no me podés pedir que pague actualizaciones de tal o cual servicio público. Bueno, de alguna manera hay un reconocimiento a jubilados en el transporte y entiendo que también en algunos servicios públicos como luz, agua, etcétera, que es una forma de reconocer esta pérdida de poder adquisitivo. Pero acá lo importante, insisto, que no se ve para atrás, y para atrás es muy importante esta pérdida, que simplemente ha sido de alguna manera endulzada, matizada, con el hecho de que en la jubilación mínima esa pérdida en términos reales en los sur de 2023 desde 2017 a 2023, en vez de ser del 35%, fue solo del 15%. Y acá, insisto, ahí hay un problema serio que ya había de alguna forma advertido, como lo habíamos planteado en alguna entrevista anterior, el ex director de ANSES, Osvaldo Giordano, que es un especialista en estos temas, donde sostenía que buena parte de los jubilados que cobran la mínima no estarían en condiciones, están en condiciones de cobrarla porque obviamente la cobraron, pero podrían no estar en condiciones de recibir bonos suplementarios como este bono de 70.000 pesos. Y de ahí sostenía Giordano que podía financiar ese desfasaje del 8% que no se está pagando por enero de este año, que el gobierno de alguna manera descontó y por eso mismo pasaría a ser medio cómplice a esa pérdida del 35%, porque si el gobierno, Santiago, con esto termino, no reconoce ese 8%, pasa a ser responsable de la pérdida en términos reales
de ese 35% hasta 2023, más el 8% de enero, que como son cifras progresivas se multiplican, es decir, del 35 pasaría a ser el 45%, casi la mitad de los ingresos de pérdida en términos reales, si no se reconoce el desfasaje de enero del 2024. Horacio, para cerrar, habría que resegmentar a los jubilados, habría que hacer un registro de renuncia voluntaria a la jubilación para aquellos que puedan hacerlo, y ahí voy a lo filosófico y social. ¿Por qué renunciaría a alguien que tiene un derecho porque no lo necesite? Ahora, que vos me digas, todos aquellos que se jubilaron por moratoria no van a tener el mismo impacto que todos aquellos que pagaron los 30 años de aporte. Bueno, por eso pregunto, ¿hay que segmentar la jubilación en la Argentina? No, Santiago, hay una confusión acá en lo que acabas de decir. Lo que yo sostengo, la jubilación concedida, punto, nadie va a renunciar. Lo que yo sostengo, mejor dicho, lo que sostiene Osvaldo Giordano, que insisto, es un especialista y el gobierno haría bien en rodearse de especialistas en cada uno de los temas, dice que no es obligación del gobierno adjudicar esos bonos adicionales a todos los que cobren la mínima, porque ese bono adicional es una ayuda. Entonces, hay una contradicción en ayudar a alguien que tiene un patrimonio suficiente como para no necesitar ese bono. ¿A quién me estoy refiriendo? Vamos a ser concretos en esto, Santiago. Se conoce que muchos argentinos residentes del exterior, al momento de salir esa extensión de facilidades jubilatorias en el gobierno de Cristina Kirchner por primera vez, vinieron al país simplemente para tramitar esa jubilación porque era muy liberal, recordemos. Por otra parte, hay muchos pequeños y medianos empresarios que consideran una pérdida, entre comillas, digamos, estar segmentado en materia de aportes previsionales en autónomos, y lo hace a través del monotributo, es decir, que paga el mínimo, a sabiendas que después va a recibir la mínima. Claro. Ese pequeño mediano empresario no está digamos, no es justo que reciba un bono complementario de 70.000 pesos. Ahí está es poder del gobierno no asignárselo, porque el gobierno tiene esa información. Bueno, No es cuestión. sí, pero ahí vamos a debatir y mucho, Horacio, porque no es justo, pero con 200.000 pesos no puede vivir, porque los remedios que, como bien vos decís, en el robo del siglo valían 10 pesos, hoy valen 500 o 200. Entonces, No, digo, correcto, hay correcto. una distorsión económica que, si es justo o no, le permiten vivir. Si es justo o no, ¿quién lo No, puede pero determinar? Santiago, ese es a la mínima, al mínimo auténtico. Estamos hablando de los que cobran la mínima, pero que no son jubilación mínima auténtica, porque tienen un patrimonio importante, porque son pequeños o medianos empresarios que ya sabían que iban a cobrar la mínima y por eso aportaron los aportes y contribuciones a través del monotributo. U otras personas, mujeres que se han jubilado como ama de casa, estando en una posición económica relevante, importante, Claro. pero no obstante, cuando salió la ley, se jubiló y obtuvo el beneficio. A esa persona estamos hablando de no extenderle el bono complementario. La jubilación la va a seguir cobrando hasta que se muera. Claro, Pues un ahí, derecho por... Horacio, para cerrar y porque no tengo más tiempo, tampoco es demasiado liberal contar las costillas de la gente, ¿no? No, no, pero es información que hoy se dispone, es inmensa la información que dispone la FIP, SUBE. A ver, y esa información es transparente e instantánea. Entonces uno ahí puede perfectamente netear, hacer un corte y decir, bueno, las personas que son propietarios de 2 o más propiedades, no necesitan un bono de 70.000 pesos. Las personas que tienen 1 o 2 más automóviles relativamente no lo necesitan. En fin, por consumo, la persona que viaja al exterior
no necesita un Claro. bono complementario de 70.000 pesos. Bueno, es ahí donde es no seguro, es absolutamente seguro que hay fuentes de financiación genuinas para, por ejemplo, financiar este desfasaje del que hablábamos, Claro. del 8% de enero que el gobierno se resiste a reconocer. Coincido, vamos a seguir hablando, Horacio, porque además Roberto Giordano formó parte del gobierno y seguramente Correcto. estas decisiones que parecían o nos parecen tan importantes, al gobierno no le parecieron de tal manera. Gracias, Horacio.